Lectio Divina. Lectura del libro de Génesis, capítulo 15, versículos del 5 al 12 y del 17 al 18. El Señor es mi luz y mi salvación. Salmo 26. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses, capítulo 3, versículos 17 al capítulo 4, versículo 1. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 9, versículos del 28 al 36. Oremos. Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Sopla sobre mí aliento de Dios. Lléname con una nueva vida, para que yo pueda amar las cosas que tú amas y hacer las que tú harías. Sopla sobre mí aliento de Dios, Espíritu Divino, hasta que mi corazón sea puro, hasta que contigo yo tenga una sola voluntad para vivir y soportar. Sopla sobre mí aliento de Dios, Espíritu Santo, mi alma con refinada gracia, hasta que esta terrenal parte de mí brille con tu fuego divino. Sopla sobre mí aliento de Dios, Espíritu Santo, así yo no moriré eternamente, para vivir contigo la vida perfecta en tu eternidad. Que tu presencia, Divino Espíritu, en nosotros nos permita conocer el misterio de la palabra, amarla y dejarnos transformar por la fuerza que contiene. Amén. Amén. Lectura del libro del Génesis. En aquellos días, Dios sacó afuera a Abraham y le dijo: mira al cielo, cuenta las estrellas si puedes. Y añadió: así será tu descendencia. Abraham creyó al Señor y se lo contó en su haber. El Señor le dijo: yo soy el Señor que te sacó de Ur de los Caldeos, para darte en posesión esta tierra. Él replicó: Señor Dios, ¿cómo sabré que voy a poseerla? Respondió el Señor: tráeme una ternera de 3 años, una cabra de 3 años, un carnero de 3 años, una tórtola y un pichón. Abraham lo trajo y los cortó por el medio, colocando cada mitad frente a la otra, pero no descuartizó las aves. Los buitres bajaban a los cadáveres y Abraham los espantaba. Cuando iba a ponerse el sol, un sueño profundo invadió a Abraham, y un terror intenso y oscuro cayó sobre él. El sol se puso y vino la oscuridad. Una humareda de horno y una antorcha ardiendo pasaban entre los miembros descuartizados. Aquel día el Señor hizo alianza con Abraham en estos términos: a tus descendientes les daré esta tierra, desde el río de Egipto al gran río Éufrates. Palabra de Dios. Preguntas, Padre. Pregunta, a ver. Pregunta. ¿Dónde estaba Abraham ese día que Dios lo sacó afuera? ¿Dónde estaba? ¿A qué te refieres? ¿En qué tierra? ¿En qué Abraham estaba lo sacó de alguna parte a él? ¿Lo premió a él? Está de camino. Abraham está de camino. Recuerden que el llamado que Dios le hace a Abraham se lo hace en el capítulo 12 del libro de Génesis, cuando lo invita a abandonar Ur de los Caldeos. ¿Sí? Y él va hacia la tierra que el Señor le indica. Lo que pasa es que él no sabe cuál es esa tierra porque en ese tiempo no había GPS. Ahí tiene que irse por fe. Sí. Es decir, el Señor lo guía y el valor más grande que tiene Abraham es precisamente la fe
el abandono. Señor, tú me llamas, yo camino. ¿Hacia dónde vas? Pues voy hacia donde tú me llamas, hacia donde tú me invitas. ¿Dónde es? A eso no me importa. Dios no me puede llevar a un lugar malo, por supuesto que no. Si es Él quien me guía, ¿por qué me voy a impacientar? Todo lo que proviene de Él es bueno. ¿Sí me van a entender? Es esa seguridad absoluta en Dios, una confianza plena. ¿Otra pregunta? Padre, pero ahí no podía tener un poco de duda por la infertilidad de él para seguir. Es que esa es la para grandeza. hacer la alianza, el pacto solemne que hizo nuestro Señor con él. que fue Mira, Dios con él. La grandeza de Abraham es esa, precisamente que él siempre espera en Dios. ¿Cuándo? Ese no es mi problema. Él lo prometió. ¿Sí me va a entender? Seguros. Sí. Aquí donde dice, se le contó en sus saberes, creyó en él, la fe en él. Exactamente. Es que esa es la grandeza de Abraham, por eso le llaman padre de la fe. Y otra pregunta, padre. Sí, pregunta. ¿Por qué todo 3 años? Todas, la ternera y todo tenían que tener 3 años. ¿Es algo significativo? No, la verdad no te sé responder esa pregunta. Ya están gorditas, Están platitas. Vamos Yo, a ver, al yo texto. lo que veo acá pues son 3 cosas más o menos, ya padre pues las he explicado, que es la promesa que Dios le hizo a él de que iba a tener una gran descendencia. Luego la fe de él en decirle que él creyó, la obediencia cuando le dijo la forma en que iban como a hacer la alianza, que fue traerle pues el cabro, Sí, las animales, ¿no? los animales, y que la forma en que cerró su alianza pues fue horneándolos. ¿Perdón? Fue acá en esta él se puso. Dice horneándolos. Esa fue la alianza. Pues su alianza como así, siempre que No, van los mira. animales. El sol se puso, vino la oscuridad, una humareda de horno y una antorcha ardiendo pasaban entre los miembros descuartizados. Aquel día el Señor hizo alianza con Abraham en estos términos. A tus descendientes les daré esta tierra, desde el río de Egipto al gran río Éufrates. Hay que tener en cuenta que las alianzas se hacían con pacto de sangre. Entonces, en este caso están los animales descuartizados y Dios que se compromete con su nombre, ¿no? Lo que ofrece Abraham es precisamente las víctimas, pasa por el medio de ellas y usualmente se quemaban, no se asaban, no se horneaban. Sí. Y bueno, la conclusión que yo saqué fue que para que el Señor cumpla pues su palabra hay que creer. La fe. Sin que yo La crea. No, mira, Dios cumple la palabra, lógico, en el que cree. ¿Sí? Recuerden que en Nazaret no hizo muchos milagros porque la gente no creía. La fe es fundamental para esa manifestación de la gracia. Si yo no creo, aunque Dios muchas veces hace un milagro para llamarte a la fe, eso también puede pasar. Ya después de Jesucristo, ya estos pactos dejaron de existir, ¿cierto? ¿Estos qué? ¿Pactos? Sí. Sí, con Jesús se da la última alianza, que es la de la cruz, otra vez de sangre, ¿sí? Esta es la sangre, el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna. ¿Sí? Ya no hay que matar animales. No, Jesús es Ahí sí el se- Cordero. Jesús se ofrece como el Cordero Inmaculado, el Cordero sin mancha. Él mismo se ofrece como víctima. Ya no hay necesidad de animales.
Es Jesús mismo quien se ofrece, el Hijo de Dios que se entrega por la salvación del mundo. Es la víctima perfecta porque en Él no hay ningún tipo de pecado, no hay mancha alguna, ¿sí? Por eso es la ofrenda definitiva y es por la cual nosotros obtenemos el perdón de los pecados. El Señor es mi luz y mi salvación. El Señor Es mi luz y mi salvación. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es la defensa de mi vida. ¿Quién me hará temblar? El Señor es mi luz y mi salvación. Escúchame, Señor, que te llamo. Ten piedad, respóndeme. Oigo en mi corazón, buscad mi rostro. El Señor es mi luz y mi salvación. Tu rostro buscaré, Señor. No me escondas tu rostro. No rechaces con ira a tu siervo, que tú eres mi auxilio. El Señor es mi luz y mi salvación. Espero gozar de la dicha del Señor en el país de la vida. Espera en el Señor, sé valiente, ten ánimo, espera en el Señor. El Señor es mi luz y mi salvación. Pues este salmo es un salmo de fe, de confianza, de esperanza. Así Lo es. mismo que tú decías en el de Abraham, de confianza, de esperanza en Él, de que lo hago porque pues confío en Dios totalmente. Así es. Ese es el hilo conductor del Salmo, la confianza, sea en los momentos buenos o en los momentos de dificultad, ¿no? Nos invita a tener pues toda la confianza puesta en el Señor. Él es nuestra luz, Él es nuestra defensa, nuestro auxilio. Que tenga piedad también. Y es tener la plena confianza en Dios, creerle a Dios. Y el salmista pues se reconoce pecador, pienso yo, porque le implora al Señor y le dice que buscaré tu rostro, no me escondas tu rostro. Y la esperanza que dice, espero gozar de la dicha del Señor en el país de la vida. Creo que fue lo mismo que hizo Abraham, porque aquí en un pedacito quiero que me vea cuando el Señor le dice que a tus descendientes le daré esta tierra, desde el río Egipto hasta el gran río Éufrates. O sea, yo creo que él sabía que él no iba a estar en esa tierra, se le iba a dar a los descendientes, pero sabía que iba a estar en el país de la vida. Así es. Si se dan cuenta que es un hombre que a pesar de la tribulación no se siente solo. Él experimenta la compañía de Dios aún en medio de los momentos más difíciles de su vida. Démonos cuenta la antífona, ¿no? El Señor es mi luz y mi salvación. Y miren el verso primero. ¿A quién temeré? ¿Quién me hará temblar? Recuerden lo que decía el apóstol San Pablo en la carta a los Romanos. Si el Señor está conmigo, ¿quién contra mí? ¿Cierto? ¿Quién contra nosotros? Es decir, no importa las situaciones tan adversas por las que estemos pasando, yo estoy convencido de que Dios siempre está a mi lado, que Él es mi defensor y por eso utiliza esas palabras, ¿no? Yo lo que busco es el rostro del Señor, espero en su presencia, es decir, yo estoy seguro de la grandeza de mi Dios. ¿Qué es lo que le pasa a Abraham precisamente? Abraham está seguro quién es el que lo llama y por eso él obra con tanta firmeza, con tanta tranquilidad, correspondiendo a ese conocimiento que tiene Dios. Si ustedes miran el capítulo 15 del libro de Génesis, van a descubrir que es toda una escuela de oración, precisamente porque ahí expresa claramente lo que significa orar. Es ese diálogo cara a cara con Dios, es presentarle el corazón y poder confiar en aquel que lo escucha. Y esa es la clave, ¿no, Padre? Pues la Sí. oración constante.
Exactamente, exactamente, esa es la clave, la oración constante. No es de otra manera. Démonos cuenta, antes de pasar a la segunda lectura, esa frase que hace el salmista, ¿no? Tu rostro buscaré, Señor, no me escondas tu rostro, no rechaces con ira tu siervo, que tú eres mi auxilio. Es decir, yo no busco nada más sino estar en tu presencia. Yo no busco consuelo externo. Yo soy consciente que el único que me puede consolar eres tú. ¿Se dan cuenta? Tu rostro busco. Y esto tiene una dimensión litúrgica, ¿no? El templo, el lugar del encuentro, la capilla de adoración, estar junto a Jesús. Vengo a buscar tu rostro, vengo a hablarte a ti, Señor. Aquí estás tú en plenitud, tu cuerpo, tu sangre, tu alma, tu divinidad. Aquí está todo lo que tú nos has manifestado de ti mismo. Así que vengo a buscar tu rostro, vengo a postrarme ante tu presencia. No voy a buscar soluciones en la independencia, no voy a buscar soluciones en la paz, voy a buscar soluciones en tu presencia, delante de tu rostro. ¿Sí? Hermanos, nosotros somos ciudadanos del cielo de donde aguardamos un Salvador, el Señor Jesucristo. Él transformará nuestro cuerpo humilde según el modelo de su cuerpo glorioso, con esa energía que posee para sometérselo todo. Así pues, hermanos míos queridos y añorados, mi alegría y mi corona, manteneos así en el Señor, queridos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Va a tocar traer la próxima semana el libro para ver si es la misma versión que está aquí, porque la versión de la Biblia, la que yo tengo, es un poco más clara. Escuchémoslo. Pero nosotros somos ciudadanos del cielo, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará nuestro cuerpo vil en un cuerpo glorioso como el suyo, en virtud del poder que tiene para someter a su dominio todas las cosas. Por tanto, hermanos míos muy queridos y añorados, mi gozo y mi corona, permaneced así, queridísimos míos, firmes en el Señor. ¿Sí ves? Es más completa. Entonces, yo quisiera saber si de pronto mantenemos así en el Señor, queridos. Pero es más, es decir, esta traducción está más clara. Entonces yo entiendo por qué nos podemos equivocar al leer de acuerdo a las traducciones. Tocaría buscar un nuevo leccionario de las nuevas que sacaron en la conferencia episcopal, a ver si está mejor la traducción. Yo tengo Esta que dice aquí: hermanos, nosotros somos ciudadanos del cielo, de donde esperamos que venga nuestro Salvador Jesucristo. Él transformará nuestro cuerpo miserable en un cuerpo glorioso semejante al suyo, en virtud del poder que tiene para someter a su dominio todas las cosas. Hermanos míos, a quienes tanto quiero y extraño, ustedes, hermanos míos amadísimos, que son mi alegría y mi corona, manténganse fieles al Señor. Es mucho más bonito, sí, lógico, mucho más clara. Le faltan muchas palabras. No es que le falte, ahí está la claridad. Es el tipo de traducción. ¿Sí me es lo que yo les decía el otro día, ¿no? Acá nos ponen a pensar más. Aquino accedido no se le repara en el incisivo. A caballo regalado no se le mira el tornillo, exactamente. Entonces acá utiliza, pero no significa que esté incompleto. ¿Sí? Muy bien. ¿Alguien quiere compartir algo? Pues que nos invita a permanecer en la fe, a permanecer cerca de Dios, es como el objetivo. Es lo que venimos tratando, ¿no? La confianza. Sí. Hermanos, nosotros somos ciudadanos del cielo donde aguardamos un Salvador. Es la confianza que tenemos en Él. Y vemos, relaciono yo la misma promesa, Él transformará nuestro cuerpo humilde según el modelo de su cuerpo glorioso. Y acá en el Salmo
esperamos gozar de la dicha del Señor en el país de la vida, ¿cierto? Estamos esperando esa vida eterna, esa vida con Él, ¿sí? O sea, yo lo veo que en esas dos partes estamos como conectados. La confianza que tenemos puesta en Él para llegar a dónde, para llegar a buscar la vida eterna, para llegar a encontrarlo a Él. Pongamos nuestra mirada en el cielo, ¿no? Sí, es una señor. invitación a fortalecer nuestra fe en la persona de nuestro Señor Jesucristo, que nos aguarda en el cielo, hacia donde tenemos que mirar nosotros. ¿Alguien más? Cuando dice que buscar su rostro en el Salmo, es como ahí les está diciendo pues que con la forma de él de tratarlos con mucho afecto, con cariño, porque pues en las palabras que le dice es que busquen su rostro y que se aguarden en que el Salvador es Jesucristo y que vamos a ser llevados pues, así como dice la última parte del Salmo, que es esperar en gozar de la dicha del Señor en el país de la vida. Someterlo todo pues es someter el pecado, o sea, mantenernos firmes y fieles. El Señor es el dueño del cielo y de la tierra, lo domina todo. Entonces, ¿en quién más? Por eso Él es mi luz y mi salvación. Amén, aleluya, hermana. Muy bien. Sí. ¿Cuántos dicen amén? Pues yo lo que iba a decir era que ayer al cobrador de impuestos, ¿no? Deja todo y sígueme. Ah, yo pensé que a tu cobrador de impuestos. Yo no pienso en A él eso. se le mandó a decir que no estaba. Yo lo digo por la introducción que hizo tu esposo, que dijo al principio, yo estoy muy tranquilo, los que... Preocupados son ellos. Sí, exactamente. Es una invitación a la confianza A la absoluta, confianza ¿no? total. Al Sí. seguimiento del Señor. Y esta semana nos ha venido hablando eso, ¿no? En toda el Evangelio nos ha dicho eso. Que lo miremos a Él y que lo sigamos. Así es. ¿Tú? yo me iba o me refiero a la carta, a cómo el apóstol Pablo le hablaba a los filipenses con todo el amor, con todo el cariño de él, diciéndoles que él lo es todo. Entonces, así mismo, nosotros, así como él les escribía a ellos, eso es todo para nosotros, ¿no? Sí. Para ver el cariño tan grande que Jesús nos tiene y cómo debemos nosotros portarnos con él. Sí. Démonos cuenta que es una invitación a guardar siempre nuestro Señor Jesucristo, recordando que la resurrección también es una promesa para nosotros. Y por supuesto, la expresión de afecto más grande que está en el último verso, ¿no? Lo que tú acabas de decir. Ustedes son mis hermanos míos, tan queridos y añorados, ustedes son mi alegría y mi corona. ¿Sí? El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Unos 8 días después de estas palabras se llevó con él a Pedro, a Juan y a Santiago y subió a un monte para orar. Mientras él oraba, cambió el aspecto de su rostro y su vestido se volvió blanco y muy brillante. En esto, 2 hombres comenzaron a hablar con él. Eran Moisés y Elías, que aparecidos en forma gloriosa hablaban de la salida de Jesús que iba a cumplirse en Jerusalén. Pedro y los que estaban con él se encontraban rendidos por el sueño, y al despertar vieron su gloria y a los 2 hombres que estaban a su lado. Cuando éstos se apartaron de él, le dijo Pedro a Jesús: Maestro, qué bien estamos aquí. Hagamos 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Pero no sabía lo que decía. Mientras así hablaba, se formó una nube y los cubrió con su sombra. Al entrar ellos en la nube, se atemorizaron. Y se oyó una voz del cielo, desde la nube, que decía: Este es mi Hijo el elegido, escuchadle. Cuando sonó la voz, se quedó Jesús solo,
Ellos guardaron silencio y a nadie dijeron por entonces nada de lo que habían visto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Quiero ubicarlos en el contexto anterior, ¿no? Para que ustedes sepan qué pasó 8 días antes. ¿Sí? Es la confesión de fe del apóstol San Pedro cuando llegaron a Cesarea de Filipo. ¿Recuerdan? Es esa confesión de fe cuando Jesús les pregunta: ¿quién dicen ustedes que soy yo? ¿Verdad? Y luego Jesús hace anuncio de su entrega, de su pasión, y Jesús hace anuncio de su pasión, ¿sí? Y vamos a mirarlo aquí con calma. Y los invita a seguirlo, ¿no? Es el seguimiento de Jesús. Entonces, este es el contexto anterior, para que lo tengan en cuenta. ¿La parte anterior eran condiciones para ser discípulo? Sí, tienen que ver con las condiciones para ser discípulo. Pero es la confesión de fe de Pedro, y depende de la Biblia que tengas, puede que aparezca esa división ahí, como dos acontecimientos diferentes, pero es dentro del mismo acontecimiento de la confesión de fe que están las condiciones del discipulado. Ahí fue la transfiguración. Está hablando de la transfiguración. Sí, es la transfiguración. Y también ahí nos hace recordar que, por ejemplo, cuando él fue bautizado en el Jordán y el Padre dijo: este es mi hijo amado, escuchadle, fue lo mismo, la misma que él repitió cuando la transfiguración, o sea, el Padre siempre estaba con él. Muy bien. Hay una relación profunda, ¿no? Las palabras que escuchamos el día del bautismo las volvemos a escuchar el día de la transfiguración. Y a pesar de ese camino que Jesús eligió al caminar al dolor y al sufrimiento, que el Padre siempre estaba ahí. Sí. Ahí es la misión de Jesús, ¿no? Ahí ya estaba él aceptando la voluntad del Padre, pues, para el plan salvífico. Y ahí pues lo que dice Tere, con el dolor, con el sufrimiento, pues la cruz. Sí. Y que ahí, a pesar, pues yo lo aplico a la vida cotidiana, ¿no? Que pues el que es discípulo de Jesús, ahí tenemos que tener la confianza plena, lo que nos venían diciendo, de que pues el Padre, de que Jesús siempre está con nosotros en cualquier situación. Entonces pues ahí la invitación es a tomar la cruz, seguirlo y bendecirlo en todo momento, sea bueno o sea malo. Pues que siempre aparece pues la oración, la montaña, como en todas las partes importantes que pasan en la Biblia. Y pues que sí aparecen los del Antiguo Testamento, que es Moisés y Elías, como respaldando lo que pues dice Dios, que lo escuchemos. Y pues que Pedro, pues él al sentir la paz y lo que estaba pasando se quería quedar allá, pero pues no era lo correcto, no sabía que pues tenía su misión que cumplir y que él tenía que ser parte de esa misión. Por eso pienso yo que le dijo el Padre: escuchadlo. Cuando queremos ser discípulos debemos aprender a escucharlos y a obedecer. Lo que yo no entiendo es porque si ellos siempre contaban todo, porque aquí no. Si ellos siempre contaban todo, ¿cómo así? Bueno, ellos no, digo, toda la Biblia siempre decían pues, que... Y no se quedaron callados. No, creen que no puede, que yo voy a contar. Me imagino que es el momento de intimidad y de éxtasis tan profundo que es difícil que otras personas lo comprendan. Es como la relación espiritual. Uno, ¿cómo va a decir? Yo fui al oratorio anoche y experimenté una presencia tan especial del Señor, sentí de pronto cómo me abrazaba o un escalofrío por todo mi cuerpo y abundantes lágrimas. Se apendejo. Entonces uno se guarda esa experiencia trascendental, esa experiencia profunda,
porque es muy personal, es muy de uno, ¿sí me van a entender? Entonces, yo lo miro más desde ese punto de vista. Sí, sí, claro. ¿Alguien más? Acá, padre, una pregunta, por favor. Una respuesta, a ver si tiene. Que Pedro y sus compañeros se caían de sueño y espabilándose, vieron su gloria. Sí, despertándose. Es decir, démonos cuenta que se está dando una experiencia donde Cristo ha sido visitado por Moisés y Elías. Hay un resplandor especial, pero ellos están muertos del sueño y en medio de la manifestación se despiertan y ven este espectáculo, digámoslo así, tienen esta visión. Entonces, lógico que viene el asombro, ¿no? Yo lo veo pues en el tema de la oración. La oración es el encuentro con mi Padre, donde puedo tener una conversación íntima, y esta debe ser para transformación y escuchar lo que Él nos va diciendo y nos va guiando. Muy bien, claro que sí. La oración es la fuerza transformadora de la persona, porque es el encuentro personal con el amado, es el encuentro personal con aquel que me transforma. Hoy lo tocábamos un poco en la homilía. Estar junto a Jesús es empezar a sentir lo que siente Jesús, es empezar a imitar a Jesús en su manera de orar, ¿verdad? Por eso es tan importante la vida de oración. Tengamos en cuenta que cuando uno mira la Sagrada Escritura, el monte siempre hace referencia al lugar del encuentro. Las grandes manifestaciones de Dios se daban en una montaña, ¿sí? Tengamos en cuenta la invitación que Dios le hace a Abraham para que ofrezca a su hijo en el monte Moria, y él hace todo un peregrinar hacia la montaña, lugar donde va a hacerle un ofrecimiento, donde va a sacrificar a su hijo, donde se va a encontrar con Dios a través del sacrificio de su hijo. Luego vamos a encontrar el arca estancada. Bueno, eso es antes, ¿no? Pero eso es mucho antes. Pero encontramos el arca estancada, ¿recuerdan? En una montaña, en el Arará, ¿sí? Y luego que manifiesta una nueva creación, por supuesto. Luego encontramos a Moisés en las montañas, donde tiene la visión de la zarza que arde. Luego en el Éxodo encontramos la montaña donde Dios da la ley. Y siempre la montaña como lugar del encuentro. El profeta Elías en el monte Carmelo, donde desenmascara a los 400 sacerdotes de Baal, a la falsa religión. Y así lo encontramos en el Nuevo Testamento, ¿no? Jesús, en el Sermón de la Montaña, Jesús pasa las noches en oración en una montaña, ¿sí? Es decir, que la montaña es manifestación de la cercanía de Dios. Y vamos a mirar diversos montes en la vida de Jesús. Está el monte de la tentación, el monte de la gran predicación, el monte de la oración, el monte de la transfiguración, el monte de la angustia, el monte de la cruz y el último, el monte de la ascensión. ¿Sí? En el que el Señor, en contraposición a la oferta del dominio sobre el mundo en virtud del poder del demonio, dice: se me ha dado pleno poder en el cielo y en la tierra, pero resaltan en el fondo también el Sinaí, el Horeb, el Moria, los montes de la revelación del Antiguo Testamento, que son todos ellos al mismo tiempo montes de la pasión y montes de la revelación, y a su vez señalan el monte del templo, en el que la revelación se hace ya celebración, se hace liturgia.
Y ustedes se dan cuenta que el templo, donde se celebra la Eucaristía, están las escaleras. El presbiterio es el lugar de la revelación, el Calvario, la montaña, donde se ha manifestado la plenitud del amor, pero también donde se da la resurrección, la ascensión, todo ese misterio. El altar representa todo ello, ¿no? Y ya en las interpretaciones, en la literatura mística, los grandes santos nos invitan precisamente a la ascensión. El gran místico Juan de la Cruz nos habla de la subida al Monte Carmelo. Entonces, es la ascensión interior, donde nos liberamos del peso de la vida cotidiana, donde estamos llamados a contemplar la inmensidad de la creación, su belleza, el monte que me da altura interior y me hace intuir al Creador. Dios que habla y la experiencia de la pasión que culmina con el sacrificio de Isaac, con el sacrificio del Cordero, prefiguración del Cordero definitivo sacrificado en el monte Calvario. Moisés y Elías recibieron en el monte la revelación de Dios. Ahora están en un coloquio con aquel que es la revelación de Dios en persona. ¿Sí ven? Moisés y Elías reciben la revelación en la montaña. Ahora en la montaña se encuentran con Jesús. Anteriormente en la montaña Dios les había revelado su voluntad. Ahora se encuentran con la revelación de Dios en persona, que es nuestro Señor Jesucristo. Estos ya se habían muerto, Moisés y Elías habían muerto, ya estarían allá. 10 siglos atrás, Moisés, 12. Tuvieron el encuentro ahí con nuestro Señor. Nosotros estábamos dormidos, pero cuando ya despertaron, vieron la visión. Pero ahí Elías y Moisés sí ya empezaron a comentar lo que iba a suceder, que era lo que nuestro Señor iba a sufrir, iba a morir en la cruz en Jerusalén. ¿Ahí es donde dice? Sí. Es que depende del evangelista, ¿no? En este caso Lucas, según lo que vimos, no lo menciona, ¿no? Hablaban de su muerte, sí, que iba a consumar en Jerusalén. Sí habla de la pasión. No puede haber gloria sin pasión. Eso es importante tenerlo en cuenta, ¿no? Se dan cuenta que el motivo del diálogo es la pasión, la muerte, pero se manifiesta la gloria. No puede haber gloria sin pasión, sin cruz. Elías desde como él era profeta, desde sus escrituras ya predecía la muerte de Cristo. No, la presencia de Elías y la presencia de Moisés expresan el cumplimiento de la ley y de los profetas en la persona de Jesús. Todo lo que anunciaron los profetas, todo lo que se ha escrito sobre la ley, se cumple en la persona de Jesús. Por eso el Padre se manifiesta invitando a la obediencia a su Hijo. ¿Se dan cuenta? Que es ese encuentro de la ley con la profecía. Ellos conversando con Jesús. Por eso lo decíamos ahora. Moisés en el monte Sinaí recibiendo la ley. El profeta Elías en el monte Carmelo defendiendo la verdadera fe como profeta de Dios. Ahora se encuentra en el monte de la transfiguración, en el Horeb, se encuentran con la revelación en persona. Cristo hecho hombre, Dios hecho hombre, en quien se cumple todo lo que ellos anunciaron. ¿Sí se dan cuenta? Todo va entrelazado ahí. Exactamente, todo va entrelazado. Hay una relación bien bella que debemos tener en cuenta, la relación de la profesión de fe de Pedro con la transfiguración. Ese contexto histórico, la cronología que nos presenta el evangelista es interesante, porque la profesión de fe
del apóstol Pedro se da en una fiesta llamada el Yom Kippur, ¿cierto? O la fiesta de la expiación. Entonces, Pedro está anunciando a El Salvador en la fiesta de la expiación. Ahora se ha manifestado aquel que realmente, en quien realmente somos expiados, somos perdonados. Y luego la fiesta de las tiendas, que es ese contexto donde se manifiesta el Señor de manera muy especial, la tienda del encuentro, ¿no? Y estamos ahora en la montaña, donde hay una manifestación especial de la gloria de Dios que nos invita a mirar en Jesús el cumplimiento de la ley y la profecía. ¿Sí? Ya hay una dimensión profundamente litúrgica, lo que habíamos hablado, ahora lo hacemos memoria. Esto que sucedió lo vivimos hoy a través de la celebración, a través de la Eucaristía, a través de ese encuentro personal con Dios en el monte del templo, el presbiterio, el altar, ¿sí? Hay muchos elementos bien interesantes, ¿no? Esa íntima compenetración de su ser con Dios que se convierte en luz pura, esa relación de Jesús con Papá Dios, que nos recuerda la relación de Moisés con el Padre cuando recibía la ley y su rostro resplandecía, ¿recuerdan? Sí. Que expresa de manera muy bella lo que ustedes mismos han venido diciendo como una invitación a dejarnos transfigurar. ¿Cómo nos dejamos transfigurar? Precisamente en la íntima compenetración de nuestro corazón, de nuestro ser, con el corazón de Dios. En esta íntima relación de oración personal con Dios, encuentro con el amado. En su ser uno con el Padre, Jesús mismo es luz de luz. En ese momento se percibe también por los sentidos lo que es Jesús. En lo más íntimo de sí, lo que Pedro trata de decir en su confesión, el ser de Jesús en la luz de Dios, su propio ser luz como hijo. ¿Se dan cuenta la belleza? Y eso es lo que nosotros tenemos que vivir. Soy cristiano, soy bautizado. El motivo de mi existencia es Jesús. Jesús es la luz del mundo. La luz del mundo que es una sola en su relación con el Padre que es luz. Por lo tanto, yo estoy llamado a dejarme encender, alumbrar por esa luz. Es decir, que se te note, que eres cristiano, que se te note. Hay una transfiguración en ti. Nosotros también tenemos que resplandecer. La blancura de la que habla aquí es la manifestación de su dimensión celestial. El cielo mismo se ha manifestado, la santidad. Y precisamente nosotros, recuerdan la celebración del bautismo, siempre hay una celebración de la luz y hay una celebración de la vestidura blanca. Hay un rito especial que expresa esa transfiguración que se da en nosotros a partir del sacramento del bautismo. Nosotros mismos alcanzamos la blancura del cielo. Recuerdan la oración tan bella que se le hace a los niños, ¿no? Eres una nueva criatura porque has sido revestido de Cristo. Esta vestidura blanca sea signo de tu dignidad de cristiano. ¿Sí se dan cuenta? Eso no es añadidura, no es que, ay, tan lindo los gestos, ay, es que me gusta la Iglesia Católica porque tiene tantas cosas tan bonitas. No, tiene un significado más profundo, no es solamente algo externo, ¿sí? El cirio, eso es algo que no se nos puede olvidar, es que la luz se toma del cirio pascual, esa gran luz que vence la oscuridad de la muerte, esa luz que nos indica la victoria de Cristo, luz del mundo, que ha vencido la oscuridad del pecado y de la muerte. Y es esa luz que ilumina el corazón del bautizado.
Por eso se enciende el cirio y se le entrega a los padres y padrinos. Esa luz de Cristo, que ha sido derramada en el corazón del niño, tiene que ser preservada del pecado. Y esa es una tarea de los papás. ¿Se dan cuenta? Esperemos a que el niño cumpla 80 años, no. Enseñémosle la fe desde pequeño, ¿sí? Esperemos a que diga que sí, entonces no le dé seno, ¿qué tal que diga que no? Es decir, uno le brinda lo mejor a su hijo y así le brinda la luz de Dios a su hijo, la formación en la fe. Entonces, tenemos que tener en cuenta precisamente que este llamado que Dios nos hace a vivir a plenitud la transfiguración es una invitación a seguir nuestro proceso de conversión. No se nos puede olvidar. No nos podemos quedar simplemente con el hecho de decir, ay, ganamos en 3 tiendas, sí, qué chévere, qué bonito. No, yo quiero que tú también te dejes transfigurar. ¿Sí? ¿Para qué tienda? Si tú eres templo. ¿Para qué tienda? Si yo quiero habitar en ti. No pretendas dejarme fuera de ti. Abre tu corazón y deja que yo sea el huésped de tu alma, ¿verdad? Entonces pidámosle al Señor esa gracia, ¿no? No hay necesidad de palabras. Ellos se quedaron callados. Es que la gente necesita es que se note, que se nos vea, ¿cierto? No hay necesidad que lo digas, que se te note. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.